20 minutos para las 6 de la tarde en lo que es la vigilia a la marcha federal universitaria, la cuarta, que va a tener lugar en este tiempo, que será mañana, hacia la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a seguir deteniéndonos en la cuestión del financiamiento universitario, porque la gente del CEPA, el Centro de Estudios Política Argentina, ha llevado adelante un estudio, justamente un análisis del financiamiento de la educación universitaria y la recomposición salarial docente a mayo de este año. Para hablar de esto voy a saludar al director del CEPA, magíster en Economía Política, Hernán Lechter. ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, interesante el trabajo que han hecho comparando el ajuste real, ¿no?, que ha llevado adelante el gobierno de Javier Milei con las universidades públicas y lo que tendría que suceder si se aplicase la ley de financiamiento aprobada en el Congreso Nacional, ¿no? Una diferencia bastante notable. Sí, el eje central reside en los salarios, sobre todo universitarios. En realidad tenés recorte en los salarios, en el presupuesto en términos generales, el presupuesto de funcionamiento. Entre esas dos cosas tenés el presupuesto total. A ver, la caída del salario en la Argentina, todo el mundo ha perdido poder adquisitivo, está claro, pero la caída del salario de todos los cargos docentes y no docentes universitarios es del orden del 35%. A ver, en la práctica esto significa que una persona tiene que vivir o vive con valor equivalente en términos de poder adquisitivo, de poder de compra, el 65% de lo que hacía hace solo 2 años y medio atrás. Y le estoy haciendo precio porque estamos deflactando con la inflación medida por el INDEC. Ustedes saben que además hay un serio cuestionamiento al valor, ¿no? Sí. Así que te diría que ese es el piso de lo perdido por un docente. Por eso básicamente muchos docentes dejan la profesión, su tarea, porque no, la plata, nadie tenía un ahorro del 40% como para poder vivir de manera equivalente. Cuando mirás el presupuesto universitario en términos generales, encontrás, bueno, como buena parte corresponde a salarios, una caída de características similares, del orden entre el 30 y el 40%, básicamente de ajuste, y lleva a que los salarios, la verdad, están peleando, en buena medida están por debajo de la canasta básica alimentaria o de pobreza, si querés, estrictamente de pobreza, lo cual hace que el docente termine siendo pobre con algunos peros, ¿no? Si tiene un cargo, no trabaja todo el santo día, como efectivamente sucede. Es decir, para no ser pobre terminas trabajando una cantidad de horas infernal para tratar de superar la línea de pobreza. Estamos hablando estrictamente de eso, ni que hablar. El otro día lo veía directamente en el diario Clarín. Imagínense si es evidente que para que el propio Clarín lo sostenga, que docentes universitarios terminan siendo Uber, porque efectivamente la plata no alcanza. Claro. Sí, el problema es que ya ni siquiera la salida de una aplicación, de manejar una aplicación, estaría resultando, ¿no? Porque, claro, habría más oferta que demanda en ese rubro también. Sí, les cabe lo que sucede con el resto de las problemáticas, que es básicamente cuando una buena parte de los trabajadores pierden ese trabajo formal, termina trabajando de Uber, y entonces, bueno, lo que todos vemos, si vos te subís a un Uber y ir una distancia muy larga, termina costando 2.000 pesos. Entonces, está bien, uno como usuario dice, uy, qué bueno, pero del otro lado hay una persona sentada ahí que está cobrando 2 mangos y tiene que trabajar 14 horas y se le rompe el auto, no sabe qué hacer. Mirá, a mí me pasó, yo hice una cobertura por la crisis de la línea 707, 700, 436, son varias, que están en mi distrito, en San Martín, y en la cobertura, claro, son 400 choferes. Obviamente, son choferes.
¿Cuál es la salida más rápida? Van a hacer Uber. Claro. Y peor aún, porque uno no dimensiona el nivel de la problemática, ellos hacen Uber, pero como no tienen auto, alquilan el auto. Así que están una cantidad infernal de horas arriba del auto solo para atajar un poquitito, te diría para no endeudarse muchísimo más de lo que ya están endeudados, ¿no? Uh-huh. Ese es el escenario. Claro. Ahora bien, volviendo a lo que es el presupuesto universitario, vos lo decías, el recorte o el mayor ajuste está sobre los salarios, ¿no? De docentes, no docentes, pero también lo vimos la semana pasada, esa alarma que encienden los hospitales de la Universidad de Buenos Aires de que en 45 días, bueno, ya han corrido unos cuantos, dejarían de funcionar por falta de financiamiento, justamente. Es que el recorte no se acota exclusivamente a lo que tiene que ver con el salario, insisto, el salario en términos relativos es lo más importante, pero también te afecta el funcionamiento, los recursos para funcionamiento. Acá yo te puedo dar los números, pero aquellos que estudian y que van a la universidad, yo soy docente universitario, así Sí. que vivo en carne propia, las dificultades son para básicamente poder dar la clase. Es decir, porque además hay una orden de prelación en la universidad, ¿no? Es decir, cuando hablas con un rector te va a decir, primero pago la luz, ¿no? Y después el mantenimiento medio básico, pero si se rompió el ascensor, no hay ascensor. Claro. Si se rompió el agua en un baño, probablemente durante largo periodo no tengas agua o no puedas arreglar la canilla del baño. Estamos hablando de cosas, fíjate, recontra básicas, que son finalmente los gastos que tiene una universidad. La universidad no anda gastando la plata en cualquier cosa, sino que es gasto de funcionamiento muy básicos como los que acabo de describir. Lo digo porque lo veo en la propia universidad, no es que me lo contaron. Y bueno, en los números también se refleja esa caída, ¿no? El gobierno en la práctica transfiere menos dinero y también tenés un recorte en las mismas magnitudes en los gastos de funcionamiento. Así que el combo general es un gran problema, con el agravante además de que el gobierno no tiene, está claro, no tiene voluntad y vocación de modificarlo, ¿no? Así que no, por supuesto. Es un problema muy serio. Hoy lo comentábamos, ¿no? En la víspera a la marcha de mañana se conoció en el boletín oficial este nuevo recorte al presupuesto 2026 que afecta también a las universidades públicas. No, eso, a ver, yo recordaba en estos días, ¿se acuerdan cuando en una de las principales movilizaciones, muy significativa, por el tema de la educación, el gobierno, creo que fue en el primer veta justamente la norma que se había votado y que la movilización era para reclamar su cumplimiento? Uh-huh. Bueno, el gobierno hace exactamente lo contrario, ¿no? Yo lo que veo es que lo que hicieron con el tema del presupuesto es justamente una provocación, uh-huh, ¿no? Es decir, el día previo, además te recorto el presupuesto. Ah, sí, querés presupuesto, mirá, te hago lo contrario, ¿no? Con la característica de la audacia, muy entrecomillados, de este propio gobierno. Digo entrecomillados porque es audaz con la universidad, con los discapacitados, con los jubilados, nunca contra el poder económico. Ahí no se equivoca nunca. No es que tienen alguna duda, ¿no? Entonces, es muy propia de este gobierno que le gusta hacerse el malo o nunca con los poderosos, ¿no? No digo que la universidad no sea poderosa, lo que digo es, bueno, como la universidad somos el conjunto de los argentinos, o buena parte de los argentinos que nos sentimos representados por lo que hace, ahí sí se hacen los audaces, ¿no? Y de nuevo, me parece que tiene una intencionalidad manifiesta, que es mostrar que si mañana se junta mucha gente, igual no importa, ellos van a ir a contramano de eso, ¿no? Ahora bien, la razón que da el gobierno de no aplicar una ley sancionada por el Congreso es el tema de los números, ¿no? Y el famoso equilibrio fiscal.
bueno, vos lo decías, no se meten con los poderosos, se podría buscar una manera de que justamente el alivio de las universidades llegue sin romper el equilibrio fiscal de otra manera. Sí, alguien lo tiene que financiar, claro. El problema es que, de nuevo, el gobierno encuentra esas formas de resolver el problema del financiamiento, que es cobrándole de nuevo a los sectores que ellos creen que tienen que pagar, que supuestamente eran la casta, ¿viste? Esto es lo llamativo, ¿no? Claro. Se supone que eran básicamente la casta. Ahora la casta es el pibe que estudia en la universidad, la casta es el docente universitario, la casta es el jubilado, la casta es una persona con discapacidad. Se nota mucho, ¿no? Yo lo que veo es que cada vez más la gente se da cuenta de no solo de esta gran contradicción, sino una caradurez, porque en definitiva es una gran caradurez. Claro. Ahora, volviendo al informe que ustedes hacen, de haberse aplicado la ley, de todas maneras, la pérdida del poder adquisitivo se hubiera registrado igual, ¿no? Porque no es que viene frente al ritmo inflacionario o de parálisis de actividad económica que tiene Argentina. No, de haberse aplicado se reducía sensiblemente el recorte, ¿no? Es decir, se habría logrado recuperar 33,8% respecto del 2025 y hubiese quedado más o menos equiparado al 2023. Uh-huh. Es decir, si uno se ubica, mira, si yo me ubico en el 2015, a finales de 2015, sí, el incremento tendría que ser del 103% para volver a foja cero. ¿Se entiende? Sí. Tendría que duplicarse, más que duplicarse el salario. Bueno, no, la ley votada no te llevaba a ese punto, te llevaba al 2023, es decir, a lo perdido de que asumió Milei. uh-huh. Pero bueno, era una recuperación significativa. En cambio, la propuesta del gobierno te consolida en el nivel de pérdida de poder adquisitivo actual. Es decir, si hoy estás en 35, te deja en 33. Si te recuperas 2 puntos. Perdiste 35, te da 2. Ese es el escenario. Los números son... Nosotros en el informe hay una gráfica que es, que se la sugiero, muy ilustrativa, de qué hubiese pasado si aplica la ley, qué hubiese... Y cómo se mueve, cómo se moverá, Sí. porque estamos proyectando con la inflación estimada del REM, cómo se va a mover hacia adelante, y te deja en el mismo lugar Uh-huh. la propuesta del gobierno. Así es, lo estoy viendo. Justo lo estoy viendo, la proyección real para abril de este año era de 584.000 pesos, un sueldo, ¿no?, de un jefe de trabajos prácticos. Con el proyecto del gobierno se iba todavía más abajo, 547.000. Realmente una locura. Bueno, así todo, con la propuesta que no se aplica, está demostrando que en 2023 estábamos un poquito mejor que en la actualidad. Sí, en 2023, Sí. muchísimo mejor que en la actualidad. No, cuando yo comparo, te digo que caímos 35, perdieron el 35% de poder adquisitivo, es contra 2023. Claro. Contra el 2015, de nuevo, tendría que aumentar 103%, o sea, perdió más del 50%, el 55%. ¿Se entiende? Uh-huh. Muy bien. Bueno. No, claramente, si se aplicara la ley, volveríamos al 2023. No sé si vos me querías decir eso. Sí, efectivamente es así. Si aplicara la ley, volveríamos a un escenario parecido al 2023. Si no se aplica la ley, se aplica el proyecto del gobierno, nos quedamos como estamos ahora. Así es. Bueno, de todas maneras, insisto, ¿no? La respuesta del gobierno se conoció hoy, coincido que ha sido una provocación, encima doble, porque las firmas que lleva son la de Caputo y la de Adorni, ¿no? No aparece la de Javier Milei. No me había fijado eso.
Pero bueno, lo pueden hacer porque estrictamente el que ejecuta el presupuesto es el El jefe de jefe de gabinete, pero gabinete, sí. es sintomático. Igual es una decisión. A Milei le hubiese encantado firmarlo, yo creo que porque esas cosas les encanta, hacerse de nuevo el guapo contra, contra la situación de, por ejemplo, en este caso de los alumnos y docentes universitarios. Que seguramente mañana, bueno, va a ser multitudinario la concurrencia en Plaza de Mayo. Hernán, muchísimas gracias por estos minutos. Abrazo grande. Hablamos con Hernán Lecher, el director del CEPA, además es magíster en Economía Política.